¿no? Decíamos que vamos a trabajar con dos principios hoy día en la experiencia práctica, lo que es la reflexión de la luz y lo que sería la refracción de la luz, ¿no? Entonces, para ello vamos a recordar lo que era la ecuación de Snell. Snell nos decía que un ángulo teta, teta 1, llamémosle al ángulo incidente, por el seno, el seno del ángulo teta 1, seno, lo voy a poner aquí en español, por su respectivo eta 1, que sería nuestro coeficiente de restitución, no de restitución, de lo que sería directamente el índice de refracción, tendría que ser igual, ¿no? Eso es lo que nos decía la ley de Snell. Ahora, ¿qué es lo que pasa en lo que es la reflexión? Cuando nosotros hablamos de lo que es reflexión, Arturo, estoy en clases, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la reflexión? Como pueden ver en el gráfico que estamos chequeando arriba, resulta que este ángulo, fíjense, es exactamente el mismo ángulo de acá. Y eso no es ninguna novedad, ¿ya? En ese sentido, vamos a decir que si N1 va a ser igual a N2, entonces reemplazando la ecuación de aquí arriba, ¿qué tendríamos? Vamos a poner, por ejemplo, N2 aquí y N1. Estamos tomando en cuenta la condición, porque es el mismo medio, ¿no? En este caso aire, ambos casos. Entonces, N1 se me cancela con N1. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, vamos a ver que teta 1 tendría que ser igual que teta 2, ¿no ven? Así de simple. Entonces, este sería el primer experimento. Nosotros vamos a trabajar con un espejito o alguna otra superficie refractante que podría ser, por ejemplo, la pantalla de su teléfono, si es que no tienen alguna otra cosa a mano. Yo creo que en la casa todo el mundo tiene un espejo, entonces tranquilamente lo que puede hacer es hacer rebotar. Y yo les pedí que sea láser porque esta en cuestión en las de luz va a ser mucho más fácil de medir si es láser, ¿no? Especialmente si ustedes apagan la luz en su casa, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿no? En el ejercicio es, vamos a tratar de medir las tetas, ¿sí? A ver si es cierto, ¿no? Obviamente lo tienen que poner horizontal el espejito y medirlo también con el transportador de forma horizontal.
No, yo creo que con esto le quitaremos un par de... Vamos a insertar ahí una columnita. Yo creo que 5 va a ser suficiente para poder comprobar que efectivamente si estas dos son o no reales en el caso de lo que es la reflexión, ¿no? Bien, en el segundo caso directamente vamos a chequear exactamente lo mismo, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que sería el vasito. Obviamente cuando hablamos de una cuestión de un lapicito, una cosa así, va a ser sencillo poder chequear esto, ¿no? Obviamente, a ver, vamos a buscar un ejemplito en internet, creo que por aquí estaba chequeando uno. Nosotros trabajaríamos con esta propiedad que nos diría el SNEL, que lo hemos chequeado anteriormente. Entonces vamos a utilizar aire y agua. Y tomaríamos en cuenta, lo voy a poner aquí en nuestro gráfico, esta relación. Lo vamos a poner un poquito más chiquito para que se pueda ver, ¿no? Ya, entonces haríamos exactamente lo que yo les recomiendo es que sigan utilizando el rayo láser, o si quieren el puntero láser para hacer la... Haríamos justo al revés de lo que está aquí en realidad, ¿no? Lo que haríamos es la medición de aquí hacia acá. En todo caso, si es que no tuvieran un transportador, a ver, permítame, voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Podrían utilizar esta aplicacioncita que se denomina Screen Mirror. Simplemente con una escaneadita. ¿Se ve la pantalla de mi teléfono? Sí. Ok, creo que no se está reflejando. Otra vez lo volveremos a escanear. A ver. Iniciar ahora y debería dar todo. Ok. Entonces, aquí estaría. Yo les recomiendo, por ejemplo, que puedan utilizar, si es que no tienen un transportador a la mano, hay una aplicacioncita que me gusta bastante, que está llamada acá, que se llama Toolbooks. ¿Ya? Les voy a permitir todo. Y aquí, entre otras cosas, tiene, por ejemplo, lo que sería esta cosa de acá, que se llama, que sería más o menos equivalente a una plomada, ¿no? Bueno, tendría que imaginarse que mi teléfono está horizontal. No sé si hay la posibilidad de mostrar que puedo rotar. En todo caso, aquí yo puedo medir fácilmente el ángulo, si se dan cuenta, ¿no ve? Es como una especie de transportadorcito. Lo único que tengo que hacer es coincidirlo a mi celular
con lo que sería directamente el haz de luz, ¿no? Esa es una opción, ¿ok? La otra opción para poder medir esto es utilizar lo que sería la trigonometría, ¿no? Si no tenemos acceso a un transportador, seguramente al menos una regla podemos utilizar, ¿no? Y para ello simplemente nosotros trazamos un par de triángulos, ¿no? Donde nosotros para medir esto, por ejemplo, necesitaríamos simplemente medir, ya lo pondremos el colorcito que resalte ahí, digamos. Y como contorno lo voy a poner un poquito más grueso para que se note. Ahí. Entonces, nosotros podríamos medir el punto de rebote. Esto lo hacíamos en el curso demostrándolo, pero no tiene mucho sentido si no agarro su puntero. Entonces, cada uno tiene su linternita, su puntero, al menos su lámpara, ¿no? Entonces, aquí directamente nosotros tendríamos que se repite acá el ángulo. Digamos ahí. Entonces, aquí estaríamos con el ángulo, en este caso teta 2. Lo pongo más grandecito para que se note. Aquí ya está aquí el ángulo, ¿no? Y aquí tendríamos 90 menos teta 2. Si trazamos otro triangulito por acá. Tendríamos 90 menos teta 1. Tomando en cuenta este triangulito. Y aquí tendríamos otro triangulito, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos medir teta 2 y teta 1? Bueno, aquí sale teta 1 directamente. Teta 2, como esto es 90 grados, se repite aquí. Le pondremos eso también. Pondremos a ver aquí. Entonces directamente aquí tendríamos teta 2.
Entonces, aquí podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, la altura y la longitud. Entonces tendríamos la altura, podemos llamarle Y2. Y la base la podríamos llamar X2, ¿no? Entonces, ya sea que lo tomen por trigonometría, que encontraríamos teta 2 va a ser Y2 sobre, bueno, arcoseno o arcotangente, perdón, de lo que sería X2 sobre Y2. Teta 1 va a ser arcotangente de X2 sobre Y2. 1, pero en este caso, ¿no? Pondremos acá los valorcitos, digamos X1 y Y1, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacerlo por trigonometría o podrían hacerlo también por medición directa con el transportador, depende de lo que tengan en su casa, ¿no? Mínimamente deben tener una regla, yo creo, ¿no? En todo caso, aquí podríamos ya manejar lo que serían los ángulos reflectados. Voy a poner acá. Pero esencialmente lo que nos interesa es comprobar esta ley que hemos visto anteriormente. Y generalmente vamos a hablar de que es conocido el índice de refracción del aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros despejamos de acá N1, aquí va a ser igual a N2 seno de teta 2, todo sobre seno de teta 1, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros al obtener los dos ángulos directamente podríamos tomar en cuenta eso y encontrar lo que sería el ángulo, bueno, lo que sería este valorcito de eta 1, ¿no? Que sería nuestro coeficiente de refracción de nuestra agua. Supongo que usarán agua, ¿no? Porque si quieren usar whisky no me hago ningún lío, ¿no? Vamos a decir que N2 va a ser igual a 1, ¿no? Porque vamos a trabajar con lo que sería aire. Y N1, en teoría, vamos a decir que sería agua, ¿no? O alguna otra cosa que sea transparente para que podamos fácilmente medir. Ok, entonces, repito una vez más la experiencia, ¿cuál va a ser? Vamos a utilizar aquí lo que sería un espejo. Lo voy a definir como esta rayita. Que era mejor que saque otra rayita, ¿no? Entonces aquí le vamos a tirar un espejo.
Y esto supuestamente sería láser, ¿no? Lo voy a resaltar la flechita. Estaríamos hablando del ángulo reflejado. Y tendríamos que ver, voy a copiar de abajo nomás, creo. Este angulito. Sería teta 1. Y este de acá, que aunque supuestamente debería ser teta 1 también, lo vamos a medir que efectivamente sea igual teta 2 y teta 1, ¿no? Esto va a depender de que efectivamente lo colocan horizontal el espejo, tengan buen pulso para medir, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente también pueden utilizar el método de aquí abajo que hemos puesto por trigonometría, ¿no? No hay ningún problema. Eso ya depende de ustedes, ¿no? La idea es que puedan llenar estas dos tablitas y esto lo pongan con una especie de informe para la próxima semana. Estamos haciendo la experiencia en viernes, entonces hasta el 18 del próximo viernes tendríamos la opción para subir, ¿no? No sé si hay alguna preguntita o comentario. Son dos experimentitos bien simples que los podemos hacer aquí en casa y que va a afianzar, ¿no? Esto mismo que estamos viendo ahorita es lo mismo que pasa en lo que hemos estudiado dentro de la fibra óptica, obviamente en tamaños microscópicos prácticamente, ¿no? Entonces tendríamos ahí dos ejercicios, ¿no? Esto lo voy a guardar para enviarles. Okay. Si no hay alguna